excepto cuando vuelven a ver la palabra del Señor. El arca de mi salvación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 en adelante. Y vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a repetir eso y póngale mucha atención, por favor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una vez por los pecados, en el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dígalo, muerto en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Quién esperaba? La paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8. ¿Cuántos se salvaron en el arca? 8 fueron salvadas por agua. Increíble. Les adelanto. Al mundo lo mató. ¿El qué lo mató? El agua. ¿Qué lo mató? El agua. O sea que murieron. Pero a Noé, ¿qué lo salvó? Acabamos de leer. El agua. Vamos al texto, mírelo por favor, mire todo lo que habla el texto. Dice, estamos en el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el agua, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa tarde, Señor, estamos en tu casa, suplicándote, Padre, que nos hables del corazón. Muy poco realmente tengo yo que decir, Señor, que instruya a mis hermanos, pero tú sí, Señor. Tú eres el dueño de nuestras almas. Nuestra alma está salva porque tú la salvaste. Y como deseamos comer, deseamos a veces dormir, deseamos muchas cosas, anhelamos muchas cosas. Nuestra alma ahora anhela tu voz, anhela tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestro corazón. Ese Espíritu que ha bendecido a todos los hombres que han prestado sus oídos para escuchar. Háblanos, Señor, te suplicamos. Padre, el alma cansada, el alma turbada, el alma hecha poco, Señor. Ahora, Señor, que reciba la porción de tu palabra. Gracias Dios, gracias Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, amados hermanos, he tomado del estudio de los días miércoles, que mire, hermano, se están perdiendo de grandes cosas ustedes al no verlo. Mire, si no lo puede ver en vivo, váyase a YouTube, pues ahí queda, o a Facebook, ahí queda y véanlo. Mire, esta carta que algunos quizás nunca la han leído, o si la han leído han pasado de noche, tiene tanto. Y entonces esto lo compartimos con mi esposo. Esto tengo que compartírselo a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Porque, amados hermanos, las cosas no han cambiado. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Entonces, amados hermanos, Dios no cambia. Y fíjense que el capítulo 3 de la carta del apóstol Pedro habla sobre las tribulaciones que el cristiano enfrenta como cristiano. Enfrentamos tribulaciones por el hecho de vivir en un mundo caído. ¿Quién sabe que en el mundo hay problemas? Hay problemas de todo tipo. ¿Y tienen problemas solo los cristianos? No. Todo hombre, todo ser humano que respira llega a problemas, ¿verdad? Dice Job que así como las chispas van al aire, así el hombre es levantado para la tribulación. Tribulación viene, tribulación va. Todo el tiempo.
Y tanto es necesario las tribulaciones que usted es forjado por ellas mismas. Usted no es forjado por la bendición. Nosotros no aprendemos mucho cuando estamos en bendición. En la fiesta, ¿qué aprende? A bailar. ¿Y eso de qué le sirve? De nada, ¿verdad? Aprende a tomar. ¿Y eso de qué le sirve? No, eso no le sirve, eso lo destruye. Aprende a fumar, aprende a hablar del vecino, aprende a burlarse del que no está bien, etcétera. Pero en cambio, cuando usted está en la casa de luto, cuando tiene un féretro enfrente y ve llorando a la gente, ve llorando a los hijos, ve llorando a la esposa o al esposo, usted medita mucho. Porque en las dificultades, usted y yo crecemos. Nosotros somos lo que hoy somos, resultado de haber enfrentado las tribulaciones y las dificultades que hemos enfrentado. Hay personas que que usted los ve sonriendo todo el tiempo, ¿verdad? Han sabido enfrentar sus dificultades y han podido encontrarle el lado bonito a todas las cosas. Qué bueno es encontrarse una persona así, que en medio de las dificultades siempre logra ver el lado bonito y siempre logra sonreír. Pero sin embargo, a pesar de que hay algunos hermanos así, muchos hermanos son especialistas en encontrarle a cada solución un problema. ¿Verdad? Cuando usted, aquí lo resolvemos. Porque usted no ha pensado tal cosa. Y entonces, miren, ellos se encargan de volverlo a hacer pensar a uno, ¿verdad? Y Dios los bendiga, pues, porque quieras o no, todos los hermanos somos útiles, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo. Pero les digo, amados, usted es lo que es por las tribulaciones que ha pasado. No hay otra manera. Y como creyente es igual. Ahora Pedro está hablándole a una iglesia que está en la dispersión porque estaba siendo perseguida. Y entonces, cuando usted está perseguido, amados hermanos, cuando un cristiano con una persona con fe es perseguida, ahí se denota si su fe es real, es verdadera o no. Así sencillo. Porque cuando todo está bien, pues usted viene, usted hace, usted va. Pero cuando la cosa comienza a ponerse difícil, ahí es cuando su fe tiene que lucirse, tiene que brillar, tiene que aparecer como un verdadero escudo que le va a ayudar a soportar los dardos de fuego del enemigo y usted va a poder estar firme y esperar que todo pase y usted estar firme, es decir, que usted no se ha movido de su vida cristiana. Hay algunos hermanos que piden descanso porque están en tribulaciones y estoy tan atribulado que tengo que irme a esconder porque me siento deprimido, porque esto y para lo otro, y es al contrario, es cuando más tenemos que correr a la presencia del Señor. Pues a estos hermanos que habían salido huyendo de Jerusalén, el apóstol Pedro les escribe y les recuerda que deben mantener su fe, que deben mantener su vida cristiana. Entonces, amados, manteniendo la vida cristiana, oiga bien, por favor, vamos a pasar muchas injusticias. Diga conmigo, injusticias. ¿Por qué cree que el mundo no se toca nada para juzgar a los cristianos, para reírse de los cristianos, para mofarse de los predicadores? ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a perdonar. ¿Estamos llamados a qué? A perdonar, a pasar por alto la ofensa. No podemos nosotros ni ser vengativos, ni ser pleitistas, decían en mi pueblo, sino que nosotros tenemos a Dios y Dios nos ordena que le demos espacio a aquel que ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Entonces se burlan de los cristianos porque los cristianos no atacamos. ¿Está conmigo? Y si usted de ataque, amado hermano, pues medite bien el espíritu al cual usted pertenece y del espacio a Dios, porque Dios es nuestro vengador. Dios es nuestro vengador. Él se va a encargar, Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. Entonces, el apóstol Pedro les dice a los hermanos en la fe, oiga esto, por favor, y esto va en contra de todas estas predicaciones. Dios te va a impulsar, Dios te va a bendecir, Dios te abrirá los cielos y tú vas a crecer. Y usted no ve nada de eso, pues se entusiasma y grita y todo eso y no pasa nada, brother. En cambio, Pedro aquí dice, mantenga su estilo cristiano.
Mantenga su vida. Usted y yo somos pacificadores. Diga conmigo, pacificadores. Pero algunos son armapleito, ¿verdad? Son detonadores de pleito. Y estaba oyendo una persona que algunos han crecido así en medio de una familia llena de pleitos. Y entonces ellos tienen que generar pleitos, generar dudas, generar incertidumbre para sentirse en ambiente, porque en ese ambiente han crecido. Pero quiero decirle algo. Nosotros hemos sido, cuando conocimos a Jesucristo, hemos sido movidos, hemos sido arrancados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, los que hemos sido plantados en el reino de Jesucristo somos pacificadores. ¿Somos qué? Pacificadores. Aunque le cueste decir la palabra, dígalo. Aunque sea, dígalo por fe, amado hermano. Dígalo por fe, para que su corazón lo escuche. Porque ya estuve así, es que usted se pone frente al espejo. Es que Mario, si sos pleitista, sos metido, sos no sé qué. No, deje de decir esto. Y por fe declare bendición en usted mismo. ¿Quién es el peor crítico de usted? ¿Quién habla peor de usted? Usted. Mí mismo, dice la hermana. Amén, así es. Entonces deje eso, porque es la carne que no quiere que usted prospere, brother. Que prospere espiritualmente, que prospere anímicamente. Entonces deje de estarse escuchando su carne y comience a hablarle a su corazón la palabra de Dios y lo que Dios dice de usted. Entonces Pedro les dice, mire, es mejor que si van a sufrir por hacer lo bueno. Ay, pastor, pero eso es injusto. ¿Y quién le ha dicho a usted que el mundo es justo? ¿Cuántos hemos recibido injusticia? Creo que todos, ¿verdad? Todos hemos recibido injusticia. No la debía, pero a usted le tocó pagar. Hablaron de usted y usted no fue. Ni siquiera fui a la reunión, pastor. No fui a la fiesta y dicen que yo fui. Entonces, siempre tenemos algo que pagar. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo y este mundo está corrompido. Y la mente de este mundo está desviada y en tinieblas por el príncipe de las tinieblas. Entonces Pedro les dice, mire, si van a sufrir, mejor sufran por ser creyentes. Amén, pastor. No por, como decían allá en mi pueblo, no por maleantes, no por mentirosos, no por entremeterse en lo ajeno, no por agarrar las cosas que no debemos, no por llegar tarde al trabajo. No, sufra porque llegó temprano y lo acusaron de llegar tarde. Sufra porque usted hizo bien su trabajo y lo acusaron de haberlo hecho mal. Y usted se quedó callado. Usted no, yo lo hice bien. No, ok. Va al Señor, le dice, Señor, ahí dicen que, y tú sabes que yo lo hice bien. Entonces Pedro dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Oiga esto, porque esto es lo tremendo de este texto, pues. Esto es lo que no podemos brincar, no podemos saltar, no podemos ignorar. Si a usted, oiga esto, por favor ponga atención a esto. Si a usted lo están juzgando, si a usted le están criticando, si a usted le están haciendo pasar un momento difícil y usted no tuvo la culpa, están hablando mal de usted, lo están injuriando, qué sé yo, quiero que vea el texto, por favor. Mire, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, oiga esto, si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces, si usted está pasando algo, ¿es por qué? ¿Aló? ¿Es por qué? Porque la voluntad de Dios así lo quiere. Y quiero decirle, si Dios quiere que pase algo, nadie se lo quita. Decía un hermano que canta salsa, dice, si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. ¿Sí, verdad? Amados hermanos, si Dios quiere algo, usted no se lo va a poder quitar. Y si haciendo lo bueno, usted está pasando momentos difíciles, ay, hoy que soy creyente, no, aguántese, brother.
Deténgase, porque esa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que padezcamos un momento, amados hermanos, es porque al final, después de ese tiempo, porque no es para toda la vida, después de ese tiempo de dificultad, viene una bendición. Para el cristiano, todas las tribulaciones, todas las dificultades son bendiciones disfrazadas. Y usted solo tiene que caminar el sendero que cuesta, pero camínenlo. Porque si es la voluntad de Dios y usted dignamente lo atraviesa, Dios le va a bendecir. Entonces vea lo que dice. Entonces si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿qué haciendo el mal? Ay, pastor, mire, el enemigo me está atacando. ¿Por qué? Porque me despidieron del trabajo. ¿Y por qué lo despidieron? Ay, porque me encontraron robándome unas cosas ahí del trabajo. El enemigo me está atacando. No, brother, eso no es el enemigo. Ningún cristiano debe padecer por mentiroso, por ladrón, por irresponsable. Usted no debería ser encontrado así. Entonces, si Dios quiere, aún haciendo lo bueno, vamos a padecer, porque en medio, les dije al principio, en medio de las dificultades, eso no les ha gustado, hermano, pero lo siento, ¿verdad? Lo siento. Es como cuando el doctor le dice, vaya, hay que ponerle esta inyección. ¿Y para dónde pues? ¿Para dónde? Entonces, si Dios quiere que pase eso, es porque hay algo en su carácter que esa dificultad lo va a moldear. ¿Sí? Diga conmigo amén. Amén. Aleluya. Entonces dice el versículo 18 y aquí nos hace una comparación. Ponga atención porque ya lo vea, este sermón no me va a gustar. ¿Cómo no? Tenga paciencia. Oiga esto por favor, porque aquí nos hace una comparación. ¿A quién le gusta sufrir? Levante la mano al que le gusta sufrir. Amados hermanos, a nadie, a nadie. Es más, dice Hebreos que a nadie le gusta estar en medio de pruebas, en medio de dificultades. A nadie. Ni a los más santos de los santos, ¿verdad? Porque hay quienes se sienten bien santos, ni a ellos les gusta sufrir, brother. Entonces dice, oiga esto, porque también Cristo, mire la comparación y ahí nos deja topados a la pared, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Y esto es injusto, porque mire lo que dice después, padeció por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, es una injusticia, pero no es una injusticia sin propósito. Así como todas las injusticias que nosotros creemos merecer, no merecer, pero que nos pasan, ninguna de esas injusticias es sin propósito en Dios. Pastor. Ninguna de esas injusticias carece de propósito en la mente de Dios. ¿Entiende eso? Y si tiene propósito en la mente de Dios, quiere decir que el resultado de esa tribulación va a ser positivo, brother. No le creo, pastor. Hermano, decía el pastor, es que le hace falta mucho que sufrir. Y entre más nosotros nos resistamos, es como cuando usted quiere obtener un título, pero nunca pasa una materia. Es que no me gusta, pastor. Y la aplaza. Pero si usted quiere el título, ¿qué tiene que hacer? Volverla a cursar. Y se la vuelve a aplazar y usted quiere el título, ¿qué tiene que hacer? Volver a cursarlo. Y entonces, mientras nosotros no nos ajustemos al deseo de Dios para nuestra vida, vamos a tener que cursar y volver a cursar muchas dificultades, porque Dios está moldeando nuestro carácter. Como dice la Escritura, nos está moldeando a la figura de Cristo, al carácter de Cristo. Y para algunos tenemos mucho que ser transformados. Y le digo, amados, la bendición no nos transforma. Es más, si usted se sacara la lotería, mire, le saldrían todo lo malo que está en su corazón. Porque ya no tendría problemas en mostrar lo que usted es, porque ya no le interesa lo que nadie opine de usted, porque se ha sacado una millonada. En cambio, en la tribulación, en las dificultades, los seres humanos se unen. ¿Cuántas veces me ha tocado ver en funerales que tenían años de no hablarse los hermanos, pero cuando alguien murió, quizás el abuelo murió, allí todos los corazones se doblegaron y ahí la familia se volvió a unir? Nunca en la bendición, siempre es en la tribulación. Entonces, si Dios permite esa tribulación, el tema no es de la tribulación, pero yo les quiero decir, siempre vienen tribulaciones.
Y que nunca sea una tribulación, lo que yo me voy de la iglesia. No, amado, es cuando usted tiene que correr al Señor. Es cuanto más usted tiene que correr. Es que esto es injusto lo que me está pasando. Sí, pero no le está pasando nada raro. Porque estamos en un mundo en esencia injusto, brother. En esencia es injusto. Y cuando es creyente, oiga bien, si al impío le pasan cosas injustas, al creyente le van a pasar más, porque ahora tenemos un enemigo en el mundo que nos quiere que nuestra fe retroceda. Entonces vea, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Oiga esto, para llevarnos a Dios. ¿Por qué padeció Cristo? Padeció por nuestros pecados. ¿Y por qué por nuestros pecados? Para llevarnos a Dios. ¿Se da cuenta? Fue un sufrimiento, no era un sufrimiento sin sentido. Y sufrió Cristo. Por favor, vea los evangelios, vea la biografía del Señor Jesucristo en los evangelios. Sí sufrió. Llegó un momento en que dijo, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente lo que le iba a pasar. Pero él tenía un cuerpo humano que le iba a doler todo lo que le hicieran, e iba a pasar algo que él jamás, oiga bien, jamás había pasado. Él nunca había estado separado del Padre, nunca. Y por usted y por mí, por nuestros pecados, él lo pasó. Pero él decidió pasar esto por amor y porque nosotros podamos volver a Dios. Entonces, dice, oiga, es para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, oiga esto de Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la carne. Cristo fue colgado en la cruz del Calvario hasta morir. ¿Hasta cuándo? Hasta morir. No es un ratito, no, hasta que murió. Pero dice después, mira, oiga esto, siendo la verdad muerto en la carne, pero dice aquí, vivificado. Diga conmigo, vivificado. Fíjense que eso de repente presenta algunas dificultades, pues. ¿Y cómo vivificado en el espíritu? ¿Puede un espíritu morir? Definitivamente que no. Nosotros no creemos, la Biblia no atestigua la destrucción del alma. No, el que muere sin Cristo va a pasar con su alma en eterna condenación. Mire en qué sentido el alma de Cristo fue vivificada. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Porque por esto es que Cristo permitió, junto con el Padre, que su cuerpo fuera muerto y que su alma recibiera un poder especial para para dar el vida. Miren lo que dice, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fue hecho Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, espíritu, ¿qué dice ahí? Vivificante. Entonces dice la Escritura que el Señor Jesucristo murió, pero cuando murió, su espíritu fue vivificante, es decir, que traslada vida. Entonces, Cristo fue vivificado para que nosotros pudiésemos tener vida en Él. Así como una bebida refrescante, ¿sí? Está fresca, pero no es solo eso, que cuando usted se lo toma, siente que le refrescó. Cuando usted viene a Cristo, amados hermanos, quien murió por nosotros, Cristo nos da vida. Él es la vida eterna. Él no solo tiene vida eterna, sino que Él da vida eterna a espíritus que dice la Escritura que cuando llegaron a Él estábamos muertos, cada uno de nosotros en nuestros pecados. Y entonces dice, pero vivificado en espíritu, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga qué rollo, brother. Oiga qué situación la que Pedro en su carácter de apóstol nos presenta. Resulta que Cristo murió. Cuando murió, Él no desapareció. Su espíritu siguió con vida. Su espíritu siguió con vida. Y Él,
cuando murió, dice Colosenses que en la cruz fue clavada el acta que nos era contraria a usted y a mí. Es decir, el detalle de nuestros pecados estaba en esa acta, fue clavada y fue pagada. Es como cuando le ponen a una factura que usted debe, a un compromiso que usted debe, una letra de cambio que usted debe, de repente le ponen el sello de ¡pum! Pagado, cancelado. Y mire, aunque ese sello suena, pero uno se siente liberado porque ha salido de la deuda. Pues entonces cuando esa acta que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario, usted y yo fue declarado libre. Todos los que creyéramos en Cristo fue declarado libre. Pues entonces el Señor, cuando murió, en ese espíritu vivificante, fue a un lugar. No me pregunte dónde está, porque la Biblia no dice dónde está. Y si la Biblia no dice específicamente dónde está, yo no puedo venir a inventar. Hay pastores que se ponen a inventar. No, donde la Biblia calla, ¿qué tiene que hacer usted? Callar y creer. Algún momento Dios nos va a revelar las cosas. Pero entonces el Señor fue donde estas cárceles, donde habían espíritus, y fue a hacer una declaración de victoria. ¿Una declaración de qué? De victoria. A gritar que había ganado. Y dice Colosenses que avergonzó a todas las potestades. Se fue en donde estaban todas estas almas que un día no creyeron en él, que un día lo detestaron a él. Fue él y predicó, pero no predicó para que se convirtieran. Es como cuando a sus papás le han dicho, no hagas algo, no hagas algo, no hagas algo. Y entonces cuando usted lo hace y le va mal, ¿cómo le dice su papá? Te lo di. ¿Cómo cae mal esas palabras? Mire, ay, no me digas, no me digas. Pero el Señor llegó a gritar. El Señor llegó a estas almas a declarar victoria, porque no quisieron escuchar. Sigamos el texto, por favor, porque el texto tiene mucho que decir. Entonces dice, oiga esto, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero aquí nos ubica en qué tiempo de la historia estos espíritus existieron. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. O sea que eran espíritus desobedientes. ¿Eran espíritus? Levanten la mano los desobedientes. No, estos eran espíritus desobedientes. Entonces vea lo que dice. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez, oiga esto, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces nosotros podemos ubicar este grupo de espíritus encarcelados. ¿En qué tiempo? ¿Perdón? En el diluvio. Amados hermanos, yo sé que todos conocemos la historia de Noé. Y vamos por favor a Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6. Y quiero que vea, por favor, y que tratemos de ver con los ojos de Dios. Tratemos de alguna manera, amados, mire qué locura le estoy pidiendo yo, pero que podamos ver a través de los ojos de Dios. Dios con mucho amor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces dice la Escritura, Génesis 6, versículo 1, oiga esto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué es lo que había pasado, amados? Cuando Satanás pecó, Satanás y sus demonios fueron mandados a la tierra. Los espíritus no pueden tener relación. El Señor Jesucristo dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, no tienen sexo. Entonces poseyeron cuerpos de hombres y se juntaron con las hijas de Dios. Y de esta mezcla abominable nacieron gigantes, dice la Escritura. Entonces Dios se enojó de tal manera. Número uno, porque el hombre ya había pecado.
Y el hombre estaba pecado tras pecado tras pecado. Mire, brother, cuando usted decide, aún siendo creyente, usted decide hacer contrario a la voluntad de Dios, usted lo hace una vez. Voy a ir a ver a la fulano o al fulano. Lo va a ver una vez y lo va a ver otra vez. Y cada vez usted desciende y cae más y se mete más en pecado y se mete más y más y más. Entonces el hombre se corrompió por completo. Y Dios, que había creado, había hecho esa creación para su gloria y para su honra, vio que el deseo del corazón del hombre era solo con el mal. Oiga lo que dice el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En otras palabras, Dios dijo: no, hasta aquí. No voy a pasar peleando. No voy a pasar lidiando con el hombre. Y Dios tuvo paciencia para soportar. Oiga esto. Porque Dios pudo haberse terminado a todas las personas de un solo. ¿Tenía el derecho? Sí. ¿Tenía el poder? Sí. Y entonces dijo: serán su tiempo 120 años. No es que redujo la edad que iban a tener los hombres. No, que en 120 años Él iba a hacer algo especial para que toda la raza humana desapareciera. La paciencia de Dios son esos 120 años que Dios decidió no parar en el instante, sino que dar una oportunidad a los hombres, una oportunidad más. Así es Dios de misericordioso. Entonces vea, sigamos leyendo y dice en el versículo 4, no, vamos a adelantarnos un poquito y dice... Y vio, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mire, hermano, ¿usted nunca se ha topado con gente así? Que maldad y maldad. En el tiempo que yo estaba viviendo todavía en El Salvador, las maras comenzaban a tomar apogeo. Y entonces las maras pasaban renta a todos los negocios, y entre ellos a los buses, a los microbuses. Y resulta que un dueño de microbús no pagó la renta. Quizás dijo: no, hombre, tanto que me cuesta, no voy a pagar la renta. Y entonces este grupo delincuencial llegaron y abordaron el microbús, lo detuvieron. En un microbús que estaba lleno de pasajeros, lo cerraron. Le dieron fuego al microbús con toda la gente adentro. Amados, mire, cuando estaba en El Salvador, nunca tuve la oportunidad de verlos con mis propios ojos, pero veíamos noticias de gente descuartizada. ¿Me oyó? Hecha pedacitos. Con tal nivel de maldad, brother. En mi tiempo, yo me acuerdo que cuando peleábamos, si a 2 que 3 golpes ya caía al piso, ya estuvo. Hoy no, y ve a los muchachitos que lo botan al suelo y se van sobre él hasta que hasta que los quitan. Tal nivel de maldad en el corazón. Pues en ese tiempo toda la gente era así. Y Dios dijo: no más, no más. Sin embargo, les voy a dar 120 años. Y entonces mire lo que pasó. Dice versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Mire, amados hermanos, no es que Dios no sabía lo que iba a pasar. No es lo mismo, amados, no es lo mismo que usted se entere de un proceso y cómo va a ser la operación, que usted venga y estudie y lo que van a hacer con el bisturí y usted se lo aprenda de memoria, que de repente vea al animalito que le va llegando a usted y ver el bisturí que usted sabe que lo van a operar. No es lo mismo. No es lo mismo cuando le ponen eso, cuente hasta 10 y usted se acuerda cuando llegó hasta 4 y de ahí ya no, y se levanta todo, porque me ha pasado a mí, me operaron en la nariz cuando me la fracturé y de repente me levanté, ¿verdad? No es lo mismo saber que un dolor de muela es tremendo a estar padeciendo el dolor de muela. No es lo mismo, o es lo mismo, mamá. ¿Cuántos saben que la muela picada causa un gran dolor? Todos lo sabemos, pero ¿a cuántos nos ha dolido? ¿Ah? Es algo, brother, es un dolor tan punzante
Que uno, mire, una vez yo agarré un tenedor y la muela. Cálmate, me dijo él, cálmate. Porque no aguantaba. No es lo mismo saber que duele a que esté doliendo. No es lo mismo que los hijos pueden faltarnos a que te estén insultando. No es lo mismo que el corazón de un hombre pueda ser infiel a que la esposa se dé cuenta que el esposo le es infiel. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo de ninguna manera. Entonces no es lo mismo para Dios experimentar, ver a su creación siendo totalmente infiel, deshonrando su nombre en todo momento. Entonces Dios sintió el dolor de ser defraudado por su propia creación. Y entonces dice después, oiga esto, y dijo, versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Dios no dijo que iba a ser el final de todo. Porque Dios había hecho una promesa en el huerto antes de sacar al hombre del huerto en Edén, que de la descendencia de la mujer vendría un redentor que iba a luchar contra la serpiente. Y si Dios hace una promesa, Dios jamás la va a incumplir. Y entonces dice, oiga esto, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces, amados hermanos, usted conoce la historia del diluvio, de los 40 días y 40 noches de lluvia. Pero no solo fue la lluvia, sino que la Biblia dice que las fuentes de las aguas se rompieron y no sé cuánto de altura el agua que venía debajo de la tierra alcanzó, en total que la tierra se inundó por completo. En esos 120 años, Dios encargó a Noé hacer ¿qué? ¿Alguien sabe? El arca. 120 años Noé en un lugar que jamás había llovido. Noé tenía que construir un barco que nadie sabía para qué servía, pero Dios le había dado las especificaciones a Noé y su familia. Dice Judas que Noé fue pregonero de justicia, en otras palabras, que Noé no solamente construía el arca, sino que Noé hablaba con las personas tratando de que huyeran de la destrucción que era inminente porque Dios había declarado esa destrucción. Noé, yo sé que se burlaron de Noé, yo sé que vieron a Noé como loco. Dijeron, estás perdido, y le aseguro que los amigos de los hijos de Noé recibían lo que ahora se conoce como bullying, ¿verdad? Estás más loco que tu papá porque le haces caso a un loco, deja de hacer eso. Y ellos construyeron, ¿durante cuánto tiempo? 120 años, construyendo un arca para el tiempo que se construyó inmensa, recibiendo la vergüenza de todos y anunciando la destrucción que venía. Anunciando lo que venía. ¿Cuántos creyeron? Leímos en Pedro, ¿cuántos creyeron? ¿Cuántos fueron? 8. ¿Sabe que esos 8 quiénes fueron? Los que comenzaron con la construcción del arca. Mire, cuando usted lo piensa es así, ¿verdad? Todos queremos tener un ministerio victorioso, ¿verdad? Así como a Jeremías le dijeron, mira, nadie te va a hacer caso. Predícales, pero no te conviertas a ellos. Nadie te va a hacer caso, pero no te vas a convertir a ellos. Te voy a poner como muro delante de ellos. Pues Noé no tuvo en 120 años una sola conversión. ¿Sabe por qué? Porque aunque el mundo diga que busca a Dios, no está buscando a Dios. ¿Cuántos conocemos allá afuera gente que dice, no, es que yo ando en la búsqueda de Dios? Como que Dios se escondiera. Como que Dios está, no, para ahí viene, me voy a meter aquí. No, y se está escondiendo. No, Dios no es un Dios que se esconde. Dios es un Dios que busca. Lo que pasa es que el hombre no está buscando a Dios, está buscando paz interior, algo que lo libre de su culpa porque ha sido pecaminoso, ha cometido pecado. Y quiere que alguien le diga, no importa, tienes que soltar la culpa. Mire, amados, le tengo noticias, si usted se siente culpable, es porque usted es culpable. Y su conciencia le grita a usted, culpable, culpable. Y mire, la conciencia es un problema, pues, porque la conciencia no tiene mucho léxico.
Solo nos dice culpable o inocente, cielo o infierno. Y esa conciencia nos acompaña en todos lados. En todos lados, amados hermanos. Y no importa, usted podrá correr, inclusive usted podrá, ¿cómo se llama? Podrá adormecer a su conciencia no haciéndolo caso y pecando y pecando y pecando. Pero el que su conciencia ya usted siente que no le habla porque la cauterizó, usted sigue en el mismo estado de culpabilidad si no viene a Cristo por el perdón. Amados hermanos, no venga Cristo por la bendición, no venga Cristo por cosas, venga Cristo por salvación, venga Cristo con un corazón arrepentido, porque usted sabe que ha pecado, usted sabe que ha hecho lo malo y usted tiene que saber que si usted se mantiene en su pecado, el infierno le espera, brother. Amén, pastor. La cosa no ha cambiado. Que la predicación, que los predicadores de este tiempo no te digan lo mismo. Y que te digan, ven al Señor que Dios te va a bendecir. ¿Qué te hace falta? Dios te lo va a dar. No, hermano, no. Es culpa y arrepentimiento para que haya perdón. Yo recuerdo los predicadores de antaño, corre, escápate por tu vida. Yo recuerdo esos gritos. Los predicadores lloraban gritándole a la gente, huye de la condenación. Hoy puede ser tu día, hoy puede ser tu último día. Tú no sabes cuándo le vas a entregar cuentas a Dios, porque todos los seres vivientes vamos a entregarle cuentas a Dios, brother. Todos. ¿Está conmigo? Todos. Creyentes e incrédulos, todos nos vamos a rendir al Señor. Y si tu pecado no ha sido entregado en la cruz del Calvario porque tú te arrepentiste de él y buscaste a Cristo como la única solución, tú vas a cargar la culpa de tu pecado y esa culpa solo se paga en una eternidad en el infierno. Ahora sigamos, por favor. Volvamos al texto con el que comenzamos, por favor. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 3, y no se me asuste demasiado, pero si no se ha arrepentido, brother, tenga miedo. Porque nosotros no sabemos cuánto vamos a durar. Los jóvenes sienten que tienen toda la vida por delante. Tienes razón, pero no sabes cuánto tiempo de vida te queda. Y mientras hay vida puedes correr a Jesucristo. Y entonces dice, oiga por favor, versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Note por favor lo que les dije al principio. Lo que salvó a Noé fue lo que condenó a los demás. A Noé lo salvó el agua, al mundo lo mató el agua. Qué cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Noé obedeció la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes Dios les ha hablado? ¿A cuántos de ustedes Dios los ha llamado? Y usted ha decidido quedarse allí donde está. Mis queridos hermanos, es tiempo de pensarlo. Porque yo no sé cuánto tiempo tenemos cada uno de nosotros, de ustedes. Yo ya me arrepentí, no que me portó bien, pero yo entregué mi vida a Jesucristo. No sé usted. Brother, a mi esposa no le gusta que diga estas cosas, pero yo estoy listo para irme ya si Dios quiere. ¿Y usted? Pues puede ser. Ponga atención que puede ser hoy. Ahora vamos al texto, por favor. Y dice, versículo 21. Oiga esto, y en esto quiero entrar. El bautismo que corresponde a esto, ahora, ¿qué dice? No salva. El bautismo que corresponde a eso ahora no salva. Yo quiero explicarles esto. No está hablando de que usted, pues sí, me voy a bautizar, pastor. No se trata de eso, porque la ceremonia o el bautismo no salva a nadie. Nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por fe. Pero la palabra bautismo viene del griego baptizó. Ok, míreme pues.
La palabra bautismo viene del griego baptizó. Diga conmigo, baptizó, que implica ser sumergido. Por eso es que el bautismo jamás es por aspersión, jamás debe ser por chorrito. La Biblia dice que somos sumergidos, ¿verdad? Somos muertos con Cristo, resucitados a una nueva vida. Entonces aquí el apóstol nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Repito, no está hablando del bautismo en agua, sino que está hablando a que el mundo fue sumergido en agua. El mundo fue, oiga esto, por decirlo así, bautizado por Dios, unos para su condenación, pero para Noé no fue para condenación, porque Noé había obedecido la voz de Dios y había hecho ¿qué? Había construido un arca. Entonces Noé, pregonero de justicia, le gritaba a la gente, ven, acércate, entra al arca, entra al arca. La gente no escuchó el mensaje y de repente la gente que se burló de Noé comenzó a sentir de repente helado las mejillas. ¿Por qué? Porque comenzaron a caer gotas de agua en él. ¿Y qué está pasando? ¿Y esto qué? Y comenzó a caer y a caer más el agua y a caer más el agua. Entonces Dios le dijo a Noé, entra. ¿Y qué había además de los 8 de la familia de Noé? ¿Qué había dentro del arca? Animales. Y entonces vino Noé, entró. Noé no cerró la puerta del arca, sino que la cerró Dios. Y cuando esa puerta se cerró, jamás nadie pudo entrar. Le aseguro que Noé, a pesar de lo grande del arca, él pudo escuchar cómo la gente golpeaba el arca. Él pudo escuchar los gritos de la gente. Déjenme entrar, sí, ahora sí quiero entrar, ahora sí quiero entrar. Amados hermanos, fíjense que con mi suegra estábamos yendo hace mucho tiempo a uno de sus hermanos. Y pues nosotros llegábamos, vamos a hablarle a mi hermano, ahí llegábamos y le predicábamos y él muy amablemente nos atendía y nosotros le hablábamos del Señor hasta que un momento me dijo, no hermano, mire don Mario, me dijo, yo ya me aburrí. Perdóneme, yo he tratado de ser cortés con ustedes, pero yo soy de esta denominación y ahí me voy a quedar. Así es que por favor ya no me visite más. Yo le agradezco mucho todas sus atenciones y su tiempo, pero por favor no me vuelva a buscar. Y entonces yo no me sentí mal. Dije que va, está bueno, ni a gloria, vámonos. No, vámonos, le dije. Y mire, el peso de buscarlo a él, a mí se me quitó. Y ella me decía, no, Mario, vamos. No, ni a gloria, no es por orgullo, no fue orgullo. Es que simplemente Dios dijo, ¿sabes qué, Mario? Ya no. Al mes le dio un derrame al Señor y lo dejó cuadraplégico. En ese tiempo que nosotros ya nos fuimos, comenzamos nosotros a ir a donde fuimos misioneros en Cara Sucia. Yo ya no tenía tiempo de ir. Fuimos una vez. Oramos por él, recibió al Señor, pero él quería que nosotros lo anduviésemos de arriba para abajo. Yo ya no tenía tiempo de hacerlo. Amados hermanos, él, bendito sea Dios que le entregó su corazón al Señor. La paciencia de Dios porque él pudiese entregarle su corazón en plenitud físico, Dios se lo dio. La paciencia de Dios esperó. Pero como esta persona, pues sí, mire, chiquitito, pero era orgulloso, bro. Y no quiso más. Pero ante Dios no hay orgullosos, ante Dios no hay fuerte. Y cerró la puerta. Y cuando él sí quería ir, nosotros ya no podíamos estar. Amados, no exceda la paciencia de Dios con usted. Le quiero dar un consejo, si usted quiere lo agarra. Usted hace con su vida lo que usted quiere, es cierto. Pero no estire tanto la paciencia de Dios, brother. ¿Dios es bueno? Completamente. ¿Pero Dios es justo? Completamente. ¿A Dios nadie lo engaña? Definitivamente. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
No trate de extender la paciencia de Dios. Si usted ya escuchó la voz de Dios que le llama al arrepentimiento, que le llama a un cambio de vida, amado hermano, sea sensible a la voz de Dios y huya. ¿Y qué? Huya. Entonces dice Pedro, póngame el texto por favor, oiga esto por favor, póngale mucha atención, porque dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y mire que la Biblia nos explica que no es el hecho de ser sumergido en agua bautismal, porque dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lo que está diciendo ahí, no es que te estamos quitando el mal de la carne, no estamos quitándote el pecado, el efecto de la carne, nuestra carnalidad por completo, sino que lo que nosotros buscamos cuando venimos a Dios y hemos sido encontrados culpables y venimos a Dios con un corazón arrepentido, nosotros venimos a Dios con un deseo de no ser igual. Amados hermanos, el que ha repetido la oración con el deseo de seguir chupando, con el deseo de seguir adulterando, con el deseo de seguir haciendo lo malo, ese no ha entendido, no ha conocido al Señor. Oiga, no hay en él una aspiración de tener delante de Dios una buena conciencia. El que viene a Dios en arrepentimiento está consciente de su maldad. ¿Está conmigo? Está consciente de su maldad y desea no practicarlo más. No hace juramentos de que se va a portar perfectamente, pero viene a Dios y le dice, Señor, ayúdame a ya no ser como yo era. Amados, si alguien no tiene un corazón arrepentido respecto a su pecado, todavía no ha conocido al Señor como su Señor y Salvador personal. Porque sin arrepentimiento, oiga bien por favor, y se lo aclaro perfectamente, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Oiga, ¿qué objetivo tiene perdonar a alguien que no se ha arrepentido? ¿Qué objetivo tiene perdonar a un marido infiel que no termina su relación con la dama o con la amante? ¿Qué objetivo? Dígame, explíqueme. Ay, para mi paz, ok, va. Pero usted sabe que no va a dejar de hacerlo. Cuando su marido se arrepienta, entonces merece su perdón. Porque con un corazón arrepentido, él va a cambiar de dirección. Entonces, amados hermanos, cuando venimos a Cristo de corazón, venimos con un corazón arrepentido. Con un corazón que tiene, como dice ahí, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, Señor, yo quiero tener una conciencia que no me acuse. Señor, yo quiero tener una conciencia que me apruebe todo lo que yo hago, porque lo que yo hago es agradable delante de ti. Todo el que busca a Cristo de corazón desea agradarle a Él. Si te han engañado que siguiendo en pecado, haciendo lo malo pero poquito, amados, te han engañado. Porque tiene que haber el deseo de tener una conciencia limpia delante de Dios. No estoy hablando de obras limpias, sino que el deseo de agradar a Dios. El deseo de agradar a Dios. No, hermano, mire, venga y vaya, usted tiene 5 amantes, deje 2, pues, quédese con 3. Como decía el pastor general, ¿verdad? En la mañana traiga una y en la tarde traiga otra. Eso es lo que dice la palabra. ¿Es eso una conciencia que quiere estar limpia delante de Dios, iglesia? Míreme por favor, ¿es eso? ¿El deseo de tener una limpia conciencia? Usted tiene que tener al menos el deseo. Va a seguir peleando, va a seguir sufriendo, va a seguir teniendo la compulsión, va a seguir teniendo el deseo de volver. Pero su conciencia le va a recordar que ahora está en paz con Dios y que eso merece un cambio de vida. Y entonces, amados hermanos, lo que Pedro nos está diciendo es que ese bautismo que el mundo pasó y que murió, pero que Noé, al entrar al arca, el agua que era para su perdición fue para su salvación porque estaba en el arca. Ahora Dios nos está llamando no a entrar a un arca física, sino a entrar en Cristo.
porque el diluvio no se detuvo por el arca. El arca soportó los golpes, las lluvias, la tempestad. Noé estuvo en paz porque Noé estaba en el arca. El que viene a Cristo, oiga bien, el que viene a Cristo no es garantía de que la ira de Dios no va a venir. Como no, la ira de Dios viene, pero ya no viene sobre usted porque usted está en Cristo. Y entonces lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro, nos está mostrando el arca como un tipo de Cristo. Y que todos los que estén en Cristo y que sean bautizados en Cristo, porque eso lo hace el Espíritu Santo cuando nos incorpora al cuerpo, nosotros somos salvos a través de ese bautismo. Va a venir la tempestad, va a venir el problema, pero nosotros estamos en Cristo. Entonces nosotros ya no recibimos la ira de Dios. Oiga esto, por favor, porque la ira de Dios ya se derramó por nuestros pecados, pero se derramó no en mí. ¿Se derramó en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Y entonces cuando a mí me toca enfrentar ese juicio, a mí se me va a contar por bendición, porque ese juicio en los cristianos ya se realizó. Amados hermanos, mire, si hay algo que a nosotros nos salva, es Jesucristo. Es entrar a Cristo. Es vivir en Cristo. No es una pequeña oración, no, es una vida en Cristo, brother. Miren lo que sigue diciendo, por favor. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Oiga esto, por la resurrección de Jesucristo. Porque dice la Escritura que Cristo resucitó para nuestra justificación. El poder de la vida de Cristo, amados hermanos, el poder de Dios en Cristo lo levantó. Y así como Cristo fue levantado, un día nosotros lo seremos. Y oiga bien, por favor, y terminamos en el versículo 22. Dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos, ¿qué dice ahí? Ángeles y principados. Terminemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por favor. Oiga esto, por favor. Porque Cristo, ponga atención a esto, la segunda persona de la Trinidad no nació o no vino a la existencia el día que nació de la Virgen María, ¿sí? Él ya existía. La Biblia enseña que por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él, dice Juan, nada de lo que se ha hecho pudo haberse hecho. Entonces dice, estamos en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, dice, oiga esto, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿de qué profetizaron? De la gracia. ¿Para quién era la gracia? Ok, dice, oiga esto, inquirieron, es decir, que investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, oiga esto por favor, indicaba, ¿qué dice ahí? Que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué espíritu hablaba a los profetas? ¿Por qué me lo murmura? Está claro que mire, es como agarrar una copia pues, y no poder contestar. ¿Ah? ¿Quién hablaba a los profetas? El Espíritu de Cristo. ¿Quién estaba con los profetas? Cristo. ¿Quién estaba a la par de Noé construyendo el arca y le decía, predica, habla? ¿Quién? ¿Quién llevó a Noé a levantar el arca, a construir el arca? Cristo. Cristo, siempre ha sido Cristo, siempre ha estado Cristo y siempre será Cristo. Por eso es que usted necesita entrar en Cristo, amados hermanos, porque la misma Escritura dice que el Padre ha dado todo el juicio, ya no a Él, al Padre, sino que se lo ha dado a Cristo. Y si usted está en Cristo, ese juicio no será para perdición. Entonces, mis queridos hermanos, viene un diluvio, pero no es con agua. Viene un tiempo que la Biblia llama la tribulación, la ira de Dios
se va a descargar sobre esta tierra. Pero antes que esa ira comience, la iglesia va a ser tomada, va a ser apartada de en medio. Dice la Biblia que lo que se va a apartar, que es lo que detiene el espíritu del anticristo ahorita, el Espíritu Santo. Y cuando sea quitado de en medio el Espíritu Santo, todos los que tenemos al Espíritu Santo vamos a ser apartados. Dice la Biblia, y se los digo para que usted pueda leerlo en su casa, 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 hasta el 17, donde habla del arrebatamiento. Así como Noé entró en la barca y fue salvo del diluvio, así la iglesia va a ser quitada de en medio cuando el Espíritu Santo sea quitado. El Espíritu de Cristo. Cristo en el principio, Cristo en medio, Cristo al final. Iglesia, huya a Cristo. Porque en Cristo usted y yo estamos seguros. Vienen tempestades a este mundo. Y fíjense que la Biblia enseña que el Señor, y por eso es el arco iris, que todos estos, iba a decir algo, pero todos estos se han querido robar, ¿verdad? Ahora cuando ve un arco iris ya no se acuerda de la promesa de Dios, sino que de tanta cosa. Pero dice la Escritura que Dios dio el arco iris como un símbolo. Primero de la destrucción, y que Dios ya no va, Dios hizo una promesa, ya no voy a destruir la tierra con agua. Entonces, Dios va a cambiar su manera de destrucción. No ha dicho que va para la destrucción, sino que hoy será con fuego. Este mundo, amados hermanos, está dispuesto para todo esto. Y solo los que huyan al tipo del arca de Noé, que es Cristo, van a pasar este tiempo sanos y salvos, literalmente salvos. Pasaremos a la presencia de Dios. Yo no sé cómo está usted, brother. Si usted no se ha arrepentido, este es un excelente día para que su corazón se derrame delante de Dios. Jeremías dice que tenemos que derramarnos delante de Dios como agua. Es como que a usted cuando se le cae un garrafón con agua, ¿verdad? Y cuando se le cayó, usted no puede detener el agua corre. Pues Dios quiere que usted vaya a Él y se entregue a Él y se derrame en Él para su perdón, para su bendición, para su paz. Esta noche, iglesia, hemos retrocedido el tiempo y hemos tomado un tema, una predicación que era muy continua hace 30 años. Pero yo quiero decirle, Dios no ha cambiado nada. Y la misma amenaza de destrucción y la misma oferta de salvación permanece en Jesucristo. Pasen, por favor. Amados, no sé cómo está usted. Pongámonos de pie todos, por favor. Pero mientras tenemos vida, hay esperanza. Y si alguien considera que este es un buen momento para huir de la posibilidad de huir de la condenación, esta es una hermosa noche para que corramos a Cristo.